Breve introducción. Jesús no tiene reglas después de sus milagros. Según sea el caso, a unos les pide que guarden el milagro como un mensaje íntimo de Dios, pero a otros les pide que lo divulguen. Él ha mostrado su poder expulsando demonios y curando enfermedades. Y para ir enseñando que su espíritu puede también actuar en sus discípulos, da este poder a los 12 apóstoles. Pero, para evitar que los vayan a asaltar por el camino, les pide que no lleven sino lo necesario. Para que la gente comprenda que su misión es anunciar el Evangelio y no aprovecharse de ellos, les pide que permanezcan en la casa que los reciban y que si alguien no quiere recibirlos, se sacudan hasta el polvo de los pies de aquella casa para que se comprenda que su intención era dejar el bien y no llevarse nada. El capítulo también nos habla de cómo Juan lamentablemente fue decapitado por Herodes, y como Cristo sabe que Juan le ha ido preparando el camino, incluso a su pasión, el momento de la pasión de Cristo se acerca, por lo que él quiere retirarse con sus discípulos a un lugar a solas para prepararse. Sin embargo, como la gente lo busca, él no los defrauda. Les alimenta el espíritu y también el cuerpo, multiplicando los panes y enseñando que Dios se preocupa por el ser humano en forma integral. Posteriormente, Pedro es el primero en reconocer que Jesús es el Mesías y, en consecuencia, Jesús les recuerda que el Mesías deberá padecer y entregar la vida, pero, como una muestra de que después de la pasión resucitará, Jesús se transfigura ante 3 de sus discípulos. Finalmente, sana a un endemoniado y llama la atención a sus discípulos que discuten quién era el más importante entre ellos. El capítulo está ya marcado por el anuncio de la pasión y muerte de Jesús y termina con el inicio de su viaje a Jerusalén, donde en la cruz, como él lo menciona veladamente, no tendrá dónde reclinar la cabeza. Capítulo 9 del Evangelio de San Lucas. Jesús envía a los 12. Jesús reunió a los 12 y les dio autoridad para expulsar todos los malos espíritus y poder para curar enfermedades. Después, los envió a anunciar el reino de Dios y devolver la salud a las personas. Les dijo: no lleven nada para el camino, ni bolsa colgada del bastón, ni pan, ni plata, ni siquiera vestido de repuesto. Cuando los reciban en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Pero donde no los quieran recibir, no salgan del pueblo sin antes sacudir el polvo de sus pies. Esto será un testimonio contra ellos. Ellos partieron a recorrer los pueblos, predicaban la buena nueva y hacían curaciones en todos los lugares. El virrey Herodes se enteró de todo lo que estaba ocurriendo y no sabía qué pensar porque unos decían: es Juan que ha resucitado de entre los muertos, y otros: es Elías que ha reaparecido, y otros: es alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes se decía: a Juan le hice cortar la cabeza. ¿Quién es entonces este del cual me cuentan cosas tan raras? Y tenía ganas de verlo. Al volver los apóstoles, contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Él los tomó consigo y se retiró en dirección a una ciudad llamada Betsaida para estar a solas con ellos. Pero la gente lo supo y partieron tras él. Jesús los acogió, volvió a hablarles del reino de Dios mientras devolvía la salud a los que necesitaban ser atendidos. Jesús multiplica el pan. El día comenzaba a declinar. Los 12 se acercaron para decirle: despide a la gente para que se busquen alojamiento y comida en las aldeas y pueblecitos de los alrededores, porque aquí estamos lejos de todo. Jesús les contestó: denles ustedes mismos de comer. Ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados.
¿O desearías tal vez que vayamos nosotros a comprar alimentos para todo este gentío? De hecho, había unos 5,000 hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos: hagan sentar a la gente en grupos de 50. Así lo hicieron los discípulos y todos se sentaron. Jesús entonces tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, los partió y se los entregó a sus discípulos para que los distribuyeran a la gente. Pedro proclama su fe en Cristo. Un día, Jesús se había apartado un poco para orar, pero sus discípulos estaban con él. Entonces les preguntó: según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías, y otros que eres alguno de los profetas antiguos que ha resucitado. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Cristo de Dios. Jesús les hizo esta advertencia: no se lo digan a nadie. Y les decía: el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado por las autoridades judías, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte, pero 3 días después resucitará. También Jesús decía a toda la gente: si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y que me siga. Les digo, el que quiera salvarse a sí mismo se perderá, y el que pierda su vida por causa mía se salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se disminuye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria de su Padre con los ángeles santos. En verdad les digo que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto el reino de Dios. La transfiguración de Jesús. Unos 8 días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a un cerro a orar. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. 2 hombres que eran Moisés y Elías conversaban con él. Se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida que debía cumplirse en Jerusalén. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Como estos estaban para irse, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra, y al quedar envueltos en la nube se atemorizaron, pero de la nube llegó una voz que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Después de oír estas palabras, Jesús estaba allí solo. Los discípulos guardaron silencio por aquellos días y no contaron nada a nadie de lo que habían visto. Jesús sana al joven endemoniado. Al día siguiente, cuando bajaban del cerro, le salió al encuentro un tropel de gente. De pronto, un hombre de entre ellos empezó a gritar: «Maestro, te lo suplico, mira a este muchacho, el único hijo que tengo. De repente, un demonio se apodera de él y empieza a dar gritos, lo hace retorcerse con violencia y echar espumarajos, y no lo suelta sino cuando está totalmente molido. He pedido a tus discípulos que echaran el demonio, pero no han sido capaces». Jesús respondió: «Gente incrédula y extraviada, ¿hasta cuándo estaré entre ustedes y tendré que soportarlos? Trae acá a tu hijo». Cuando el muchacho se acercaba, el demonio lo arrojó al suelo con violentas sacudidas, pero Jesús habló al espíritu malo en tono dominante, curó al muchacho y se lo devolvió a su padre.
Todos quedaron asombrados ante una tal intervención de Dios. Mientras todos quedaban admirados por las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: «Escuchen y recuerden lo que ahora les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres». Pero ellos no entendieron estas palabras. Algo les impedía comprender lo que significaban y no se atrevían a pedirle una aclaración. ¿Quién es el más importante? A los discípulos se les ocurrió preguntarse cuál de ellos era el más importante. Jesús, que conocía sus pensamientos, tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo: «El que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El más pequeño entre todos ustedes, ese es realmente grande». En ese momento, Juan tomó la palabra y le dijo: «Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para echar fuera demonios, y le dijimos que no lo hiciera, pues no te sigue junto a nosotros». Pero Jesús le dijo: «No se lo impidan, pues el que no está contra ustedes, está con ustedes». El inicio del viaje a Jerusalén. No quieren acoger a Jesús en un pueblo. Como ya se acercaba el tiempo en que sería llevado al cielo, Jesús emprendió resueltamente el camino a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él, que fueron y entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero los samaritanos no lo quisieron recibir porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: «Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma?». Pero Jesús se volvió y los reprendió, y continuaron el camino hacia otra aldea. Las exigencias del Maestro. Mientras iban de camino, alguien le dijo: «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le contestó: «Los zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza». Jesús dijo a otro: «Sígueme». Él contestó: «Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre». Jesús le dijo: «Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero antes déjame despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios». Hasta aquí el capítulo 9 del Evangelio de San Lucas.